Buenos días. Nuevamente estoy aquí en presencia de cada uno de ustedes en representación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Salvador López. Nuevamente traigo un tema muy bien poderoso. Traigo un tema que Dios puso en mi corazón. Lógicamente es una porción nada más. Yo tengo las citas bíblicas. Tengo un estudio completo respecto a este tema. Es un tema muy fuerte, muy poderoso, que quiero que por favor nos vamos a ir a la Biblia, vamos a estudiar la Biblia en esta tarde porque queremos tener el respaldo bíblico. No es opinión de un ser humano. Yo vengo en representación, yo simplemente hablo por Dios conforme la palabra lo manifiesta. Vamos a hablar ahora del infierno. El infierno es un lugar es el último lugar donde Dios quiere que los seres humanos terminen, que acaben como que dicen, el día del juicio, que acaben en ese lugar de destrucción. Es un lugar donde simplemente va a dejar de existir el ser humano, no va a haber un mañana. Ese es el lugar donde Dios manifiesta que van todos los malos. Ahora, con eso en mente, tenemos un versículo que nos revela claramente que nosotros los seres humanos, cuando nacemos, ningún ser humano es malo. Incluso la Biblia lo revela. Así como digo, quiero que te vayas a tu Biblia, especialmente en este estudio que vamos a tener. Un estudio muy poderoso, como dije. La Biblia revela, pues, que si te vas a Eclesiastés 7, okay. Eclesiastés 7, 29. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades, dice ahí, muchas perversiones. Se corrompió la mente del ser humano cuando crece. Un niño es inocente, no tiene pecado, es un ser que lógicamente necesita ser instruido, necesita ser disciplinado. Entonces es persona, si el padre o la madre se toman ese momento, esa importancia de educar a sus hijos en las normas de Dios, lógicamente es la única garantía de que tu hijo va a ser un ser de paz, un ser bueno a los ojos de Dios. Entonces ese ser humano no se va a convertir en un maleante. La Biblia lo revela claramente. Enseña al muchacho conforme al camino. Es cuando uno crece que por opción propia. Óyeme bien, opción propia. Todo es opcional menos la muerte o un accidente. Todo lo demás es opcional, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otros videos. Pero mira, si quiero revelar, cuando un ser humano crece, ¿qué es lo que por opción propia nos hacemos? Mira te voy a leer una lista que Dios reveló. Cuando crecemos nosotros nos hacemos mentirosos, ladrones, adúlteros, orgullosos, envidiosos, tacaños, fornicarios, vulgares, drogadictos, asesinos, secuestradores, rencorosos, arrogantes, prostitutas o prostitutos, contrabandistas, amargados, vengativos, violadores, torturadores, pandilleros, blasfemos, homosexuales, presumidos, lesbianas, racistas, idólatras, chismosos, molestador de niños, codiciosos, vengativos, violentos, adivinos, brujos, terroristas, calumniadores, altivos, hipócritas, fraudulentos, malos padres, desamorados, crueles, mal hijos, ateos y malagradecidos. Todos esos sentimientos, eso existe en el corazón de la gran mayoría de seres humanos. Y cada uno de estos factores, si tú eres cada uno de estos que te acabo de mencionar, bíblicamente tú no puedes tener una esperanza para estar en la eternidad, para heredar la vida eterna. Ningún ser humano que practique todo lo que acabo de mencionar va a estar
en el cielo o va a poder ser salvo. Dios tiene contra estas personas un lugar destinado, un lugar en el cual Él va a destruir a esa persona. Esa persona va a estar excluido completamente del reino de Dios. No va a ser salvo, no tiene esperanza. Lógicamente, existe el perdón, existe la gracia de Dios, pero eso es en este momento. Ya cuando ese día, lo dije en el video anterior, los cielos se abran y la trompeta suene el día del juicio, ya estos seres humanos, independientemente de quien sea, que practiquen cualquiera de estas cosas, no va a tener ningún lugar en el reino de los cielos, sino va a ser destruido con todo aquel que, con Satanás, perdón, y todos sus demonios. Es una triste, dolorosa, penosa realmente, porque el último lugar donde Dios quiere que la gente vaya es a su destrucción. La Biblia está llena de versículos donde Dios manifiesta el anhelo más grande de Él, es el que nos acerquemos, que le conozcamos. Él quiere darnos eso que es por gracia, la salvación gratuita de nuestras almas, de nuestras vidas, que aquí en este mundo no se acaba todo. Ese es simplemente un proceso. Pero como dije hace un momento, estas personas que practican todo lo que acabo de mencionar, lo hacen por opción propia. Y por opción propia, lógicamente, van a ser destruidos en el día del juicio. Hay un día del juicio y ese lugar se le llama infierno. Es donde van a ser condenados, van a ser juzgados y van a ser destruidos por completo. Pero mira, todas estas personas que yo te acabo de mencionar son personas ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gran mayoría de personas. Son personas malas, son personas que pues simplemente hacen maldad, destruyen, ¿verdad? Atemorizan a la gente y matan también. Pero bueno, ante los ojos de Dios, estas personas son lo que él le llama, son malos, son seres humanos que están alejados de su presencia. Pero mira, te voy a hablar de alguien, acuérdate de todo lo que mencioné, pero te voy a hablar de alguien que bíblicamente, óyeme bien, bíblicamente va a recibir un castigo más severo. Dios está enojado con todas estas personas que acabo de mencionar, con todas estas personas que habitan esos sentimientos en sus corazones o esos comportamientos. Pero óyeme una cosa, Dios está airado, está más enojado con un cierto grupo de personas. Y te voy a dar la prueba bíblica, al grado de que la Biblia dice, y está llena la Biblia, del principio a fin, de que el enojo más grande de Dios está contra el ser humano, óyeme bien, que cree en Él, que sabe la voluntad de Dios y no la cumple. Simplemente se rehúsa a obedecerle, simplemente cree que tiene una relación con Dios, pero honestamente es simplemente un creyente desobediente, un creyente que desobedece. En el mundo hay mucho creyente, pero la gran mayoría de ellos, tristemente, bíblicamente hablando, son desobedientes a las normas santas, justas y rectas de Dios. Ante los ojos de Dios, el que cree en Dios y no le obedece es más malo, oíme bien, es más malo, se encuentra en peor condición que todos estos que te acabo de mencionar. Créeme, es bíblico y la Biblia dice al grado de que Dios va a castigarlos más severamente. Si te puedes ir conmigo, por favor, vete a Lucas. Nos vamos juntos a Lucas, porque como dije hace un momento, tenemos que dejar que sea la palabra de Dios la que revele lo que Dios quiere que se predique. No es punto de vista de hombres. Lucas 12, si te vas a Lucas 12, 42. Vete a Lucas 12, 42. Mira lo que dice aquí. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Está hablando del creyente, el que cree en Dios. El cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Óyeme bien. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, la voluntad de su Señor.
En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, simplemente se tarda. Yo puedo hacer, ¿verdad?, lo que yo quiera. De todas maneras, Dios no viene todavía. Son esas personas que nomás creen y no hacen cambios en sus vidas. Escúchame. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espere. Oíme bien. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Oíme bien. Duramente. Y le pondrá con los infieles. Oíme bien. Los infieles son los que el número, la lista de personas que te acabo de dar en esta lista. Lo pondrá, dice, con los infieles. Mira lo que dice 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El castigo va a ser severo, más severo, para ese ser humano que se rehusó obedecer a Dios. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme bien lo que dice el 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote. Óyeme bien, estamos hablando de aquellos que no conocen de Dios. Aquellos que no tienen realmente un conocimiento básico de la palabra, que hacen maldades. Pues muchas personas, incluso en mi persona, yo hacía muchas cosas indebidas en un pasado, lógicamente. No tenía un conocimiento bíblico y por eso es que mi corazón estaba lleno no tenía resentimiento, no tenía arrepentimiento, no me sentía mal por las cosas que hacía. Pero cuando llegó a mi corazón Cristo, cuando llegó Dios a mi corazón, me di cuenta realmente lo grave de la condición en la que me encontraba. Óyeme lo que dice la palabra aquí. Leo el 48 nuevamente. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Te das cuenta? Estos seres humanos que te acabo de mencionar, esta lista que te acabo de dar, se encuentra en mejor forma, por decirlo así, espiritual, que aquel que se encuentra en las iglesias, que aquellos que proclaman amar a Cristo y no lo obedecen. Ante los ojos de Dios, estas personas que son creyentes de Dios, pero desobedientes, son los seres, bíblicamente hablando, más malos que existen en el mundo. Sin temor a equivocarme, te lo digo, porque como lector, como un ser que lee la palabra, me doy cuenta que toda la Biblia está llena de creyentes que desobedecieron a Dios, y Cristo mismo condenó a esos líderes religiosos que practicaban, que confesaban de Dios, pero eran desobedientes. Eran creyentes por tradición. Ya tocamos ese tema. Esos seres ya están condenados bíblicamente, ¿verdad? Mira lo que dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, quiere decir, todo aquel que tiene el conocimiento, todo aquel que se le ha bendecido con la gracia y la luz de la palabra de Dios y sabe las normas de Dios, óyeme bien, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, quiere decir que Dios ha confiado su palabra. Él quiere que seas un testimonio vivo de su evangelio. Él quiere que tú ganes almas para su reino. Te ha confiado ese maravilloso trabajo, por decirlo así. Tú tienes una misión. Más se le pedirá. Bíblicamente hablando, la persona que cree en Dios y no le obedece, se encuentra en un lugar o en una condición, espiritual más lamentable que aquel que está allá en el mundo. Por eso mismo Cristo dijo en Mateo 7, 21, 22, si lo lees desde ahí, dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino. Porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto. Y Cristo les va a responder, ¿verdad? No, nunca los conocí, nunca. ¿Qué quiere decir esto? Cristo no está hablando ahí con incrédulos, Él no está hablando con el mundo. Ahí se está dirigiendo en ese versículo de 7:21 hasta abajo, creo que es hasta el 25, si no me equivoco. Ahí Cristo te está revelando que Él está hablando a creyentes, a seres que creyeron en Dios, a seres humanos que dedicaron, por decirlo así, muchos años de su vida al Evangelio. Hasta predicaron el Evangelio, pero si no obedecieron, si no se rindieron ante la voluntad de Dios, ellos van a ser castigados más severamente. Lo acabamos de leer en la Biblia. Más
mucho más severamente que aquel que se encuentra allá afuera, siendo criminal, asesino, un ladrón, un idólatra, un fornicario, un adúltero, todos esos que ya te mencioné. Ante los ojos de Dios, no los míos, de Dios, bíblicamente esa persona es peor, si no es que igual o peor, que Satanás mismo. Lo leemos en Santiago. Si te puedes ir a Santiago 2.19. Santiago 2.19 declara directamente que los demonios creen y tiemblan, dice ahí. Tú crees, dice ahí, hablando de nosotros, tú crees que Dios es uno. Bien para ti. Qué bueno que crees. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir eso? No eres mejor que un demonio, sino eres igual o peor que ellos. El creer no te da una relación con Dios. Y por eso los seres humanos que creen y no le obedecen a Dios son los seres humanos a quien Dios mira con más enojo. La ira de Dios va a caer sobre ellos más severamente. Bíblicamente hablando, así es. Pero bueno, sabemos que el infierno es el último lugar donde Dios quiere que la gente vaya. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo declara claramente. Si te puedes ir a 2 de Pedro, vámonos juntos a 2 de Pedro y ahí te vas a enterar de algo muy bonito y muy poderoso. Porque acuérdate, mientras que hay vida hay esperanza, pero el tiempo es corto. Yo siempre predico de esa manera, el tiempo es muy corto. Tenemos que dejarnos de nuestra religiosidad, tenemos que dejarnos de nuestras tradiciones, tenemos que ser seres humanos humildes y obedientes para poder tener esa esperanza de un día estar en la presencia santa de Dios y ser bendecidos con la vida eterna. Mira lo que dice aquí si te vas ¿cómo se llama? Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 3.9. Oye lo que dice Dios. 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Óyeme bien. Sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo más maravilloso y más grande de Dios, el anhelo más grande de Dios, que el mundo que se encuentra allá afuera, que practica todas las cosas que yo ya te mencioné, se acerque, reconozca y se arrepienta, que humildemente le diga a Dios: te he fallado, necesito tu perdón, necesito ser guiado por tu Santo Espíritu, yo creo ciegamente que Cristo vino y murió por mí. Tu Hijo Santo unigénito voluntariamente se ofreció como sacrificio santo. Él cargó mis pecados sobre su cuerpo, sobre su vida. El pecado que era mío, Él lo pagó. Entonces cuando tú vienes a eso, Dios te está diciendo ahí que te arrepientas. Hay tiempo, el llamado es hoy. Lógicamente, como dice aquí la palabra, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie sea destruido. Pero, tristemente, la gran mayoría de personas lo va a hacer, y como dije hace un momento, por opción propia. Al menos que ese ser humano se acerque, no hay esperanza. Porque la palabra dice claramente que Dios tiene un límite. Todos nosotros tenemos, como dicen, ya se me acabó la paciencia, por decirlo así. Bueno, Dios es igual. Dios tiene un día en el cual su enojo, como dicen, la gotita que derrame el vaso, y Él va a decir: hasta aquí, ya no más. Demasiada maldad, demasiado sufrimiento, demasiado egoísmo, demasiado odio en el mundo, demasiada muerte. Entonces Él va a venir junto con sus ángeles poderosos, como dijo Cristo, junto a Cristo, que va a ser ese juez de todos nosotros, el que va a determinar, por decirlo así, quién va a ser salvo y quién no lo va a hacer. La Biblia dice que Dios tiene un límite. Su paciencia se está acabando. Es muy corta. Y te lo voy a comprobar bíblicamente. Si te puedes ir a Jeremías conmigo, por favor. Jeremías 15. Vete a Jeremías 15. Si te vas conmigo rápidamente. Y lo vamos a comprobar. Jeremías 15, 6. Oye lo que dice Dios acá. Oye lo que dice Dios al mundo entero, al ser humano. No nomás al ser humano que está fuera de la voluntad de Dios, sino a aquellos que un día, óyeme bien, que un día le sirvieron a Dios,
se llenaron del Espíritu Santo. Ese ser humano que se congregaba, ese ser humano que tenía esa hambre y sed de la justicia de Dios, ese ser humano que lloraba, se quebrantaba de gozo ante los pies de Cristo, ante los pies de Dios, y sin embargo un día por los problemas, qué sé yo, por las tentaciones del mundo, qué sé yo, por tantas cosas que nos pueden alejar de Dios, esa persona se alejó. Está hablando con estas personas también Dios. Mira lo que dice aquí. Si te vas a Jeremías 15:6, dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Estoy cansado de darte tantas oportunidades. Estoy cansado de llamar a tu puerta. Ya me cansé de rogarte. Ya me cansé de decirte que te amo. Ya me cansé de decirte, tú eres mi hijo, mi hija. Quiero que seas parte de mi reino. Mi Hijo Santo, Cristo Jesús, dio su vida por ti. De esta manera yo te amo. Así de grande es mi amor. Regresa a mí. Regresa al lugar donde tienes que estar con las ovejas. Entonces Dios está rogando, está implorando al ser humano que se regrese a sus caminos, a su guía, a sus voluntades, a sus mandamientos. Pero ahora es el momento. Este versículo te acaba de revelar que Dios tiene un límite. Su paciencia se está acabando. Dice, estoy cansado, dice ahí, de arrepentirme. Estoy cansado. Estoy cansado de no hacerte ver lo que estás haciendo mal. Ya me cansé de darte muchas oportunidades. No te las mereces. Yo vengo pronto y mi ira, mi castigo, mi juicio caerá sobre tu cabeza. Eso es lo que quiere decir Dios. Aquí estamos viendo un Dios indignado, enojado con el mundo, rebelde, con el mundo desobediente, que no quiere nada con él. Pero mira una cosa muy importante. Estas predicaciones que en este momento estamos viendo por alrededor del mundo, incluso la ciencia ya no puede negar que existe un creador. Ya es es obvio que existe. A todos aquellos que niegan la existencia de Dios ya les es imposible realmente. Pero mira una cosa, sabes que va a llegar un momento, es una profecía de Dios, es una profecía maravillosa de Dios que la encontramos en la Biblia. Va a llegar un momento, hermano o hermana, en el que ya no van a haber predicadores en las calles. Ya no va a haber personas que te van a predicar. Ya no va a haber personas que van a llegar a tocar a tu puerta. Todo eso se va a cerrar. Dios va a sellar todo eso. Y entonces dice la palabra, pero déjame te lo explico. Vete por favor conmigo, si te puedes ir a Amos. Eso lo encuentras en el Viejo Testamento. A Amos, si te puedes ir a Amos 8, por favor. Mira lo que dice la palabra aquí. Si te puedes ir a Amos 8 y ahorita lo explico. Amos 8, 11. Si te puedes ir a Amos 8, 11. Mira lo que dice el 11. He aquí vienen días. Está hablando de un futuro. Está hablando de un futuro pronto, ¿verdad? Porque las cosas ya se están cumpliendo al pie de la letra. Estamos a un 95, yo sin temor a equivocarme, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de Dios, su Padre. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre, óyeme bien, a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Óyeme bien. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la encontrarán. Muy tarde. No esperes hasta ese momento. Dios no quiere destruirte. Lo acabamos de leer en 2 de Pedro 3:9. Su paciencia, su gran amor, su espera, por decirlo así, es porque te ama, es porque Él quiere darte la salvación de tu alma, y no nomás la tuya, de todos los tuyos, de todo ese ser humano que tú sabes, que conoces y amas, de todos esos amigos a los cuales les puedes llevar este mensaje. Dios no quiere destruir a nadie. El ser humano que sea destruido en el infierno va a ser opcional, por opción propia. Ese ser humano, por orgullo, no se acercó a Dios, porque vivía en el mundo de mentira, en un mundo de falsedad, de egoísmo, en un mundo de avaricia, en un mundo de tantas cosas que puedo seguir diciendo, pero la realidad es esa, hermano. Hay un juicio venidero muy pronto, en el cual los malos
van a ser destruidos. Pero acuérdate lo que dije en el principio. El ser humano más malo ante los ojos de Dios, el ser humano contra el que Dios tiene el más grande enojo e indignación, son todos aquellos que creen en Dios, lo acabamos de leer hace un momento, que saben de Dios, sin embargo, no le obedecen. Sin embargo, se rehúsan a rendir sus derechos, humildemente decir, mi opinión no cuenta, yo quiero ser tu voluntad, sin reservas, sin ninguna pregunta, no cuestionando tu autoridad. Quiero ser un siervo o una sierva de tu reino. Yo quiero vivir para ti desde ahora en adelante. Yo quiero que tú seas la guía, la lámpara, esa luz que me dictamine qué es lo que yo debo de hacer con mi vida, cómo vivirla. Eso es todo lo que Dios espera, hermano. Todos estos seres humanos que te mencioné, con esas clases de comportamiento o sentimientos, no van a ser salvos. Todos ellos van a ir a un juicio eterno, a una destrucción completa, separados completamente del reino. Y tristemente, como dice la palabra, también la gran mayoría de creyentes desobedientes, cuáles son los peores seres humanos en el mundo. Sin temor a equivocarme, te lo digo porque lo acabamos de comprobar. Cristo dijo ahí, lo acabamos de leer, donde dijo que el que se le supo, el que sabía, el que entendía de la palabra, al que se le confió y no obedeció, dice, se le va a castigar más severamente. Quiere decir que esa persona tiene una responsabilidad, sin embargo no la ejecutó. El enojo de Dios, la ira de Dios está sobre esa persona muchísimo más que para aquellos que hacen maldad en el mundo sin tener el razonamiento bíblico, porque no sabían que Dios miraba las cosas de esa manera. Te amo, hermano, hermana, en el nombre de Cristo. Te puedes comunicar conmigo como siempre. Estoy disponible 24 horas. Este estudio del infierno es una porción nada más. Yo tengo muchísimos versículos que te revelan realmente lo que es el infierno, lo que es ese lugar de destrucción, ¿verdad? Y si tienes cualquier pregunta, llama. Aquí estoy, en el nombre de Jesús, el Hijo Santo de Dios. Yo me he dirigido esta mañana con amor a tu persona, que sea de bendición. En Cristo Jesús te amo. Amén.